sobre la herencia biológica del show del Dr. Gecko. ¿Quién sí pudo revisar ese video? Martínez Sandoval, Andrea, Paola. Sí, profe. Bueno, a mí lo que me dio más curiosidad del video es que muchas veces nos preocupamos por la parte de la herencia genética en lo físico, porque Sí. no me acuerdo si era una iguana o un lagarto, no me acuerdo. Su Un mamá gecko. estaba preocupada. Ajá. Su Es mamá un estaba tipo de preocupada por si sus nietos iban a salir con el hocico ancho, como lo tenía el doctor Gecko. Ajá. Y pues eso la verdad es lo menos relevante, o sea, lo más relevante es si tu descendencia pues va a salir con alguna enfermedad, con alguna malformación, y creo que eso es la mejor enseñanza que pudo dar el video. Ok. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más? Perdón. Tania, Yasmín. Sí, De bueno, también me llamó la atención que, bueno, en la parte del video al final menciona como la importancia principal de la genómica y pues sí, obviamente hoy en día nos va a ayudar a tratar de curar o prevenir enfermedades que vengan en nuestros genes, ¿no? Y pues Ajá. para no seguir con este tipo de patrones patológicos. Ok. Sí, también es uno de los objetivos, definitivamente. Muchas gracias, Tania. Y Diana Jacqueline Herrera Carvajal. Bueno, estuvo interesante cómo tocaba conceptos muy básicos de la genética de manera Sí. como muy didáctica y fácil de entender. Igual pues hablaba, me metí a ver otros capítulos que Uh-huh. parece que como una serie y también hablaban sobre las mutaciones, de cómo Ajá. desarrolla varios tipos de cáncer. O también puede ser como la evolución ha sido a partir de la mutación o cómo también el ámbito ambiental puede como repercutir en esto. Claro. Sí, al final muchas de las enfermedades que vamos a ver tienen un componente ambiental bien importante, o sea, inclusive lo más genético que se puedan imaginar, lo que sí está determinado completamente por los genes, tiene una influencia ambiental específica, ¿no? Por ejemplo, en ese escenario el cáncer, también el ambiente determina quiénes van a desarrollar cáncer, aunque tengan una predisposición genética fuerte o considerable, ¿no? Y William Gabriel Ramos Aragón. Sí, profe. Bueno, yo quería comentar que pues en general pues vimos lo de la herencia, como Sí. subtemas pues del ADN, el genoma, los genes, pues dónde se encuentra, qué tienen, pero pues lo que más me llamó la atención es que pues me parece que el 60% de los genes, eh, Uh-huh. me parece que todos los seres vivos los compartimos en parte de lo que es el genoma, ¿no? Es Ajá. lo que más me llamó la atención. Claro, es que en general tenemos la visión de que los seres humanos somos diferentes del resto de los seres vivos, ¿no? Pero en realidad pues nos parecemos a todos los seres vivos que habitan la Tierra y estamos escritos prácticamente con esas mismas instrucciones. La información biológica genética pues está escrita igual en animales, plantas, cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, esa capacidad de guardar información, de compartirla con la siguiente generación, es una capacidad muy específica de la vida, ¿no? Entonces, a la vez que estudiamos la parte genética y hereditaria de las enfermedades, podemos entender un poquito la organización de la vida en nuestro planeta, y pues por eso algunos desarrollos vienen de
de animales, de plantas, de bacterias, porque son compatibles con nosotros como seres humanos, ¿no? Porque estamos hechos de la misma información biológica. ¿Alguien más tiene algo que compartir acerca del video? Entonces, pasamos a la siguiente tarea, que es la de las pruebas para diabetes mellitus tipo 2. ¿Alguien encontró alguna prueba genética? Ya decíamos que no es para el diagnóstico de la diabetes, sino para la identificación de la predisposición genética de la diabetes, ¿no? ¿Se entendió ese concepto o hay alguien que tenga alguna duda o que diga, no, para nada, los genes no tienen nada que ver con la diabetes? ¿Alguien investigó sobre las pruebas genéticas en diabetes? Ajá. Alonso, Abraham. Pues lo que yo encontré Sí. era que sí hay, pero tienen genes específicos para que los detecta. La que yo Ajá. encontré era que tenía el gen TCF7L2 y Ajá. PPAR gamma. Ajá. Piper Gamma. Sí. Ajá. PPA. Y las dos empresas que la venden, aquí en México no hay, Ajá. pero es 23andMe y DNA Fit. Son las dos que como tal ¿DNA venden. Fit? ¿Fit? ¿FIT? Ajá, Ok. ¿Investigaste el precio de la prueba? no me salió. O sea, fue Porque nada no la más venden tomarle acá. foto, pero no me salió el precio. Ajá, porque no la venden acá en México, ¿no? Ajá. Y preguntaste más, o sea, ya ves que les decía yo que intentaran ser como que ustedes la estaban comprando. Pues lo que me salió en internet era como que sí se puede comprar en línea, Sí, pero, o sea, la puedes pedir como si fuera, no sé, una pastilla o como si fuera el súper en línea, sí. pero ya no me dejó continuar más porque mi navegador, como tiene la IP de México, ya no me dejó consultar el precio. Ok, está bien. María Fernanda, gracias, Alonso. María Fernanda. Sí, yo, bueno, lo encontré que, pues justo en el instituto, en Inmegen, pues sí, se pueden realizar ese tipo de pruebas y que pues esto lo hacen a través de, pues, análisis con marcadores genéticos, ¿no? Y pues es prácticamente pues, una recolección de una muestra de sangre Sí. y, pues el precio vi que podía variar de 3,000 hasta 10,000 pesos. Ujú. Y bueno, lo que te dice pues son los marcadores asociados a diabetes tipo 1 y tipo 2, así como sus evaluaciones de riesgo y también su predisposición. Y bueno, ya después pues era agendar la cita y pues los resultados se entregaban a las semanas. No especificaba cuántas semanas, pero sí. Ok. ¿Y te pareció como suficiente la información para decir, pues la compro? No, no siento que no. O sea, aparecían eh, pues ya para agendar la cita, supongo que ahí también daban información. Ok. Fíjate que, o sea, sí, aquí en el instituto podemos hacer, sobre todo en el laboratorio donde yo soy, podemos hacer el diagnóstico de diabetes monogénica, pero predisposición genética para diabetes tipo 2 es lo que no hay como un producto específicamente, pero sí, predisposición genética para diabetes, sí. Shadadin García Bartolo. Sí, yo lo encontré en una clínica privada de Ajá. México que se llama Genómica Médica Ajá. y el que encontré da información sobre la diabetes tipo 2 y la obesidad. Ok. Y dice que, o sea, que es una prueba donde se necesita saliva del paciente Ajá.
Y, o sea, se puede hacer como la cita para ir al laboratorio o que ellos te manden el kit a tu domicilio. Solo que no me aparecía el precio porque se Ah, necesitaba como agendar ya la cita. ok. Necesitas como contactar para una cita. Sí, Ok. y en los genes me aparecía que leía los FTO, APOA2, ABCA1, ADIPOQ, Ujú. CAPN10 y CLC16A11 y entre otros, pero esos son los que más destacaban. Ujú. Ok. ¿Eso te hizo sentido? O sea, dijiste, pues sí, estos deben ser los genes de diabetes. Pues yo supongo que sí. Ok. No pasa nada si uno no está seguro como de si la información va a ser útil para uno. La intención justo del curso, pues, es que ustedes logren discriminar en algún punto si las pruebas son de utilidad, ¿no? Probablemente, pues, algunas, de hecho, o sea, hoy día cuando yo evalúo a algún paciente, pues tengo que regresar a revisar en línea información acerca de una enfermedad porque no, o sea, es imposible conocerlas todas y tener en mente cada uno de los genes que participan en algunas enfermedades. Hay enfermedades que tienen 200, 300 genes asociados, entonces es prácticamente imposible saber con certeza todos los genes que participan en el riesgo para alguna enfermedad. Sí. Ujú. Bueno, y aparte, o sea, me apareció que se complementaba con una breve Ajá. como que se le pida al paciente sus datos dietéticos y Ajá. aparte como sus actividades físicas y así para como saber cómo contribuye esto al riesgo de las variaciones. Claro, entonces regresamos al asunto de que la predisposición genética es importante para algunas enfermedades, es muy importante y para otras pues no va a ser definitorio, ¿no? No va a decirnos todas las veces que la enfermedad va a presentarse, ¿no? Recordamos entonces esta imagen de la herencia de las enfermedades y en qué categoría de estas tres decíamos que cae la diabetes, ambiental, multifactorial o genética. Tú misma, Sharon, si quieres. O alguien más que quiera participar. Pues habíamos Habíamos dicho, dicho que era multifactorial, ¿no? ¿Eres Alonso? Sí. Ajá. La mayoría de los casos de diabetes tipo 2 es multifactorial, por supuesto. Entonces, si se fijan aquí en la imagen, o sea, está justo englobado en que hay una contribución de factores ambientales en color azul y contribución de factores genéticos en color rojo, naranja o algo así por el estilo, ¿no? Creo que es naranja. Entonces, la contribución para cada uno de los componentes, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok. La contribución para una persona puede ser que el ambiente sea muy importante y decíamos el ejemplo de una persona que tiene sobrepeso o obesidad, hace poca actividad física, tiene una dieta poco balanceada, principalmente con carbohidratos y grasas, alto en grasas y carbohidratos, y tiene poca contribución genética para desarrollar diabetes. O puede ser una persona que tenga una predisposición para diabetes muy alta, considerablemente alta, y tiene pocos factores del ambiente para desarrollarla, y entonces de todos modos la desarrolla, ¿no? O sea, ahí hay un gradiente o hay una diferencia considerable entre los factores, entre un factor y otro. ¿Para qué sirve conocer esto? Pues porque hay personas que cuando tengan una predisposición genética muy alta, el vigilar los factores ambientales va a ser bien importante para controlar que no se desarrolle la enfermedad. Y va a haber personas que tengan poca contribución genética y los factores ambientales, pues,
tiene rango, pues, esa persona para tener factores ambientales que van a detonar la enfermedad. Obviamente que en el escenario de la diabetes, a mí me parece que pues la contribución genética, si bien a lo mejor es importante estudiarla, analizarla o utilizarla en el diagnóstico, como decían sus compañeros en la sesión anterior, pues no, o sea, quizá no sea tan útil, ¿no? Quizá no sea tan necesario saber que si tienes un riesgo bajo, medio o alto, ¿no? En todos los escenarios, pues tendrías que tener una dieta balanceada, hacer actividad física, no tomar poca cantidad de alcohol, o no tomarlo, y tener una serie de cuidados individuales que disminuyen el riesgo de la enfermedad, ¿no? Pero obviamente quien tiene más predisposición está más cerca de desarrollarlo y quien tiene menos predisposición está más lejos de desarrollar la enfermedad, ¿de acuerdo? Esa es la idea central. Y la mayoría de las enfermedades que vemos son de origen multifactorial. Pero si hablamos solo de diabetes, pues puede haber pacientes con diabetes monogénica, ¿no? Y esa forma de diabetes monogénica es difícil de distinguir en la consulta rápidamente para poderle ofrecer una prueba genética a una persona. La agregación familiar, o sea, la predisposición o la presentación en más familiares, pues puede ser una situación que nos llame la atención y que nos diga, pues esta persona puede tener diabetes monogénica. Pero también puede ser que tengan agregación familiar y no sea necesariamente una diabetes monogénica. También eso es posible. ¿Se entiende esa idea de la predisposición de las enfermedades? ¿O hay alguna duda? No, doctor. ¿Alguien más investigó sobre las pruebas genéticas? A mí yo encontré las mismas que había encontrado Alonso, Ajá. pero hasta el final había como una sección de comentarios y había alguien que había puesto que a pesar de que pueden proporcionar información sobre el riesgo, pues las pruebas no son suficientes por sí solas para predecir la certeza de quién va a desarrollar diabetes. Y que pues también tiene que ver el control del peso, la dieta y el ejercicio. Exactamente, sí. Definitivamente esa idea es bien, es bien importante porque, o sea, para ese tipo de enfermedades, la predisposición genética puede ser útil, pues, o sea, no me malentiendan, pero, o sea, encontrar la predisposición en una persona probablemente vaya a cambiar muy poco la actitud de la persona sobre de los factores ambientales, ¿no? En eso estamos de acuerdo, o alguien tiene alguna otra idea. O sea, ¿les parece que sí una prueba genética puede espantar a alguien para que entonces diga, no, pues sí me cuido, ¿no? Yo digo que tal vez sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te parece que ocurriría ahí en esa persona para que diga, uy, no, pues si es genético, si tengo predisposición genética, mejor me cuido? O bueno, pensándolo bien los Sí. mexicanos, la verdad es que somos de la idea de que hasta que pasa lo creemos, ¿no? Entonces, Claro. más bien no. Pero tienes razón, María Fernanda. O sea, sí, depende mucho de la personalidad y se ha evaluado si hay un impacto de las pruebas de predisposición para diabetes, pero lo que se sabe es que realmente no influyen tanto. Adelante, Shaden. Yo siento que sí afecta, o sea, porque muchas veces al pensar que lo tienes como por predisposición genética, Ajá. o sea, yo creo así que sientes que ya lo tienes. Uh-huh. Entonces es como que automáticamente te autosugestionas para ya cuidarte bien y tratarte como diabético o
pues dices, pues ya lo tengo, ya qué me va a pasar. O sea, depende mucho de la persona. Ya que sea lo que Dios quiera decir. Sí, Claro, sí, depende mucho de la individualidad cultural y de la percepción de la salud, ¿no? Obviamente que estudiar la predisposición para una enfermedad, asumiendo que hay una predisposición global en la población, o sea, estudiar a una persona, de repente, pues suena como a dinero mal gastado, ¿no? Desde el punto de vista poblacional, ¿no? O sea, yo no veo al IMSS haciendo una prueba de predisposición genética para diabetes a todos sus pacientes, porque pues algunos de ellos a lo mejor ya tienen diabetes y otros pues van para allá y y entonces pues lo último que quieres es gastar ese dinero que a lo mejor pues te va a decir, sí tienen predisposición, ¿no? Entonces dices, ok, como que ya lo sospechaba. Entonces, sí, es muy debatible el uso de las pruebas que son exclusivamente para predicción, que no son diagnósticas, ¿no? En el transcurso de todo el curso, valga la redundancia, vamos a ir viendo las pruebas que son para el diagnóstico de enfermedades genéticas propiamente y que sin ellas no se hace el diagnóstico de una enfermedad. Vamos a comenzar ahorita con herencia mendeliana. Regálenme 5 minutos en lo que voy por agua y un café y ustedes también puedan ir al sanitario. Hola. Ya. Listo. Sí. ¿No me habían escuchado nada? No, no lo habíamos escuchado, nada más que estaba moviendo el cursor y ya. Sí, gracias. Les preguntaba que si no faltaba nadie de conectarse. Bueno, de los que estaban. No, ¿verdad? No. Ok. Entonces les decía que la herencia mendeliana es un tipo de herencia, de patrón de herencia. O sea, aquí lo importante es identificar que hay patrones en los que se heredan las alteraciones. Y esa etiología que revisamos de herencia genética, de etiología genética, etiología multifactorial y ambiental, aquí estamos revisando lo que corresponde a la etiología genética y a las formas de herencia mendeliana, o también llamada monogénica, que sea por un solo gen. La herencia mendeliana es esta forma en la que se heredan las enfermedades para el caso de nosotros que vemos enfermedades hereditarias. Las describió Gregor Mendel basado en el estudio de otros investigadores previos que él tuvo la oportunidad de leer en la abadía, en el convento donde él vivía, y pudo identificar estas características de una mayor tendencia a producirse plantas con ciertas características. Eso lo dijo Theodor Nichols Knight en 1799, en una publicación que él tuvo la oportunidad de leer porque pues estaba en un monasterio y tenía acceso a aprender a leer, que en esa época pues no todo el mundo tenía la oportunidad de aprender a leer, y que tenía la oportunidad de solicitar información sobre del cultivo de plantas en esa biblioteca. Luego leyó un segundo trabajo de John Goss, que en 1824 hizo la misma observación que Gregor Mendel acerca de la segregación independiente, de cómo los rasgos pueden pasar de una generación a la siguiente, algunos de ellos esconderse o no estar físicamente presentes,
y otros rasgos se van eliminando conforme pasa a la siguiente generación. Esa idea de la segregación independiente, John Goss la redacta, pero la gran diferencia con el trabajo de Mendel es que él introduce una fórmula matemática para poder ejemplificar la forma de herencia, el patrón de herencia, y poderlo comprobar de una forma matemática. Esa es la gran diferencia de lo que hace Mendel. Y él en 1865 presenta en la Sociedad de Historia Natural de Brunn, en Bohemia, en lo que es actualmente la República Checa, presenta sus trabajos acerca de los genes, que él llamaba en ese momento factores, y la manera en la que se heredan en las plantas, ¿no? A él no le importaba para nada si esos factores hereditarios ocurrían de una manera similar en el humano, en las enfermedades médicas. O sea, a él le importaba un cacahuate todo eso, porque pues él estaba dedicado a estudiar las plantas específicamente, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Mendel en sus trabajos para identificarlo? Primero protegió las plantas de la polinización aleatoria. Las plantas pues tienen una etapa de polinización en donde son fecundados mediante ese proceso, muchas veces por abejas o por mariposas que llevan polen de una flor a otra, o también el aire volatiliza el polen y hace que lleguen a otra planta. Pero Mendel logró controlar que las plantas se entrecruzaran de una manera de polinización artificial, haciendo como unos capuchoncitos para proteger a las plantas de la polinización, una especie de preservativos, digamos, para la polinización, y poder controlar qué plantas sí se reproducirían entre ellas. Y entonces en la primera generación parental logró generar cepas puras en la filial 1, por eso se llama F1 Generation, filial 1, filios es el latín para hijo, y esa siguiente generación tenía cepas puras verdes, ¿no? Todas las entrecruzamientos de estos dos padres, digamos, eran siempre de cepas verdes puras totalmente. Entonces, ¿cómo saber si son cepas puras? Porque uno entrecruza estas dos cepas en varias generaciones y obtiene siempre plantas de color verde. Y lo mismo hizo para la otra característica, que es que fueran de color amarillo, la vaina. Esta es la vaina de la planta en el ejemplo que estamos revisando. Y con eso logró también entrecruzar cepas amarillas entre sí para lograr cepas puras amarillas. Ese experimento lo hizo miles de veces para cada una de las 7 características que logró identificar. Y tuvo la buena suerte de que cada uno de estos rasgos tenía una herencia mendeliana, porque también pudo haber encontrado rasgos que no tuvieran herencia mendeliana propiamente, y que sus experimentos fallaran, pero logró coincidir la capacidad de detectar cepas y características que sí se heredaran de manera mendeliana propiamente. Para el siguiente experimento lo que hizo fue identificar o lograr plantas híbridas entre sí. Esto es entrecruzar una planta de cepa pura color verde y una de cepa pura color amarillo. Y en la siguiente generación todas las plantas son de color verde, o las vainas son de color verde. ¿A qué se deba que ocurra esta situación, Ariadna Yomara? ¿Está por ahí, Ariadna? Sí, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho con eco, pero te escuchamos.
¿A qué se debe que esta primera generación tenga plantas de cepas puras, de cepas verdes, perdóname, de vainas verdes? Todas las ¿Sería por los genes dominantes del color verde? Claro, hoy sabemos que este color verde es dominante sobre el color amarillo. Y en la primera generación, todos los híbridos son de color verde por esa dominancia, ¿no? Esa capacidad de ganar, digamos, sobre del color de la planta, de la vaina y poder que sean todos de color verde. Muchas gracias, Ariadna. En la siguiente generación, en la filial 2, cuando se entrecruzan dos plantas híbridas, se obtienen una proporción de plantas verdes y otras de plantas de vaina amarilla. Bueno, Rojas, Eric, bueno. Está por ahí. Sí. ¿A qué se debe esta característica de que el color amarillo de las cepas híbridas regrese en color amarillo? ¿Quién levantó la mano? Yo, profe. ¿A los alelos recesivos? Aquí son alelos recesivos, la herencia de esta característica y cómo es que ocurre que se presenta de nuevo este color amarillo. ¿Quién levanta la mano? Perdón, es que si no tengo... yo, profe. Sí, bueno, puede ser que en una generación, bueno, en este caso la primera generación no se haya expresado y bueno, en esta segunda ya se pudo expresar el gen, porque siento que no tuvo tanta carga en la segunda generación el gen dominante, entonces por eso se pudo expresar ahora en este caso los amarillos. Ok, eso que nos comentas es cierto, solo que no es que haya una fuerza de que, como que se pueda expresar o no, sino más bien se debe a la presencia o no de los alelos, ¿no? Aquí intenté escribir 2 Gs mayúsculas y 2 Gs minúsculas arriba de cada una de las cepas o de las plantas individuales. Para ejemplificar esto, que está descrito justo en los experimentos de Mendel, que aquí se expresa con una letra G mayúscula de green en inglés, el alelo dominante, y en una G minúscula el alelo recesivo, que en este caso es G minúscula, no es Y de yellow, de amarillo, sino G minúscula, ¿no? Porque es una notación internacional, ¿no? Es una regla de que se debe escribir de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se entrecruzan 2 plantas de cepas puras para color de la vaina verde y amarillo? Hay una combinación de alelos. ¿Cuál sería la combinación de alelos? ¿Quién hablaba hace ratito? ¿Yo? ¿Cómo te llamas? Yasmín. Yasmín. Sí. Puede ser G mayúscula, G minúscula, las 2 G mayúsculas, las 2 G minúsculas y las 2... no sé. Bueno, ok, vamos a desglosarlo de la manera en la que se puede entender para poder segregar estos alelos, o sea, segregar quiere decir pasarlos de una generación a la siguiente, se puede hacer un cuadro de Punnett, que es esta representación de un cuadro de 4
espacios, y de un lado se puede poner la cepa que se considera femenina, y en el otro la cepa que se considera masculina. Las plantas tienen también esta reproducción sexual masculina y femenina, y en este caso vamos a elegir que la verde es la femenina, ¿no? Porque eso es independiente del género, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí las dos Gs mayúsculas, porque ese es el genotipo de esta planta. ¿Estamos de acuerdo? Y este otro es el genotipo de la planta masculina, dos Gs minúsculas, ¿no? Estos son los genotipos de esta planta y de esta otra. Entonces, las posibles combinaciones son solo estas dos. Esta G mayúscula con esta G minúscula. Y en esta otra, ¿cómo sería la combinación? Kelly, blanco. Es que no sé si sería igual empezando por la G mayúscula o al revés, Ajá. empezando por la G minúscula. Pues aquí no afecta mucho, pero podemos poner la G mayúscula, G minúscula. Ok. ¿Tú crees, Kelly? Sí. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien levantaba la mano? Yo, es que, Alonso. bueno, que yo recuerde, toda la primera generación siempre va a salir, ¿cómo era? Heterocigótica, de que iba a tener un gen dominante y un gen recesivo, y hasta la tercera generación ya iba a haber algunos que iban a expresar 2 veces el gen recesivo, pero siempre la primera generación iba a demostrar un gen dominante y uno recesivo, y siempre iban a ser iguales. Es correcto, ¿no? En toda esta F1, este entrecruzamiento que está aquí en la cajita, se refiere a un entrecruzamiento de 2 cepas puras, que le llamamos filial 1, o nos decía Alonso. Si eres Alonso, ¿verdad? No, David. David. Sí, díganme su nombre, porque si no, me es difícil reconocer la voz de cada uno. Francisco David Velázquez Díaz. No, David Arturo. David Arturo Galvez Pérez. Okay. Esta primera generación, la F1, es la combinación de la cepa pura verde y la cepa pura amarilla, ¿no? Quizá porque cuando escribo ahí como que se jala para allá y hace estos piquitos. Y así que se da como bien difícil de entender. Pero sí se entiende la idea de que en esta combinación pasa una G mayúscula y una G minúscula en cada una de las 4 posibilidades de entrecruzamiento. Y esas son las filial 1, ¿no? Entonces, el genotipo de estas plantas es G mayúscula, G minúscula. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Sí. Entonces, cada una de estas plantas de la siguiente generación, de la generación 2, pero de la filial 1, o sea, porque son los hijos de estas dos plantas de cepas puras, tienen este genotipo G mayúscula, G minúscula. Entonces, esta variabilidad, estos individuos son, como bien decía David, son heterocigotos y tienen un genotipo de G mayúscula y una G minúscula para el rasgo de vaina color verde. ¿Qué es lo que pasa cuando se entrecruzan dos de estas plantas híbridas? ¿Cuáles son las combinaciones que podemos obtener? ¿Quién levantó la mano? Yo, profe. Si ya se junta G mayúscula, G minúscula y otra vez G mayúscula, G minúscula, tendrían una proporción de 3:1, donde 3 serían verdes y una sería amarilla, porque ya llega un punto en el que se juntan genes recesivos verdes y ya se pueden expresar. Exactamente. Entonces, G mayúscula con G mayúscula y G minúscula. Esta combinación
Se ve re feo, pero es G mayúscula, G mayúscula. Estos son G mayúscula con G minúscula. Este y este son la misma, ¿estamos de acuerdo? Y estas son dos Gs minúsculas. Entonces decíamos que había 3 posibles combinaciones, ¿no? Tú decías que había 3 posibles combinaciones. Esta primera, ¿de qué color va a ser? Verde. 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 Ajá. Porque tiene 2 Gs mayúsculas. Y pues puede bien corresponder a este primer ejemplo, ¿no? Esta G mayúscula con G minúscula, ¿de qué color sería? Verde también. Verde también, porque tiene un alelo dominante. Entonces puede ser esta planta. Y esta otra combinación que le puse igual, ¿cómo iría? También verde. También verde, y es G mayúscula con G minúscula. Puede ser este ejemplo. Y esta última sería G minúscula y G minúscula, ¿no? Y puede ser esta de acá, ¿no? Y en esta segunda generación, en esta tercera generación o filial 2, se presentan dos Gs minúsculas en un individuo y por lo tanto tiene la característica que había pasado desapercibida. Entonces, Mendel hizo estos experimentos miles de veces para poder calcular la proporción de plantas que tenían cierto genotipo y al que él pues identificaba como factores, y con esto pudo identificar que la información biológica estaba presente en la siguiente generación. Encontrar esto, encontrar que hay plantas que tienen la característica y la pueden heredar, fue la gran contribución de Mendel a a identificar este patrón de herencia, porque este rasgo no es visible, o sea, esta posibilidad de saber que las plantas tienen este alelo recesivo, pues no se puede ver, no se puede discriminar hasta esta época, ¿no? Hasta 1865. Y esas características de las plantas le permitieron identificar que podía pasar un rasgo de una generación a la siguiente sin que estuviera físicamente presente, ¿no? Entonces, el concepto clave de esta genotipificación o de asignar a la información biológica, aunque no la podamos ver, asignarle un concepto como un alelo, como una información que va pasando de generación en generación, es lo que logró Mendel con estos experimentos. Entonces, aquí se ven esto mismo que decíamos, genotipos G mayúscula para las plantas verdes y que generan cepas puras, G minúsculas para las plantas de la siguiente generación que generan cepas puras de color amarillo. Y en este escenario la información es como el ejemplo que utilizamos mucho en la consulta, que es que la receta, en este ejemplo, la receta es el genotipo o es la información. La receta pues no sabe a pastel. Si ustedes se comen una receta escrita en papel, no va a saber a limón, como en este ejemplo del pastel de limón, pero tiene la información suficiente para que ustedes hagan un pastel de limón. Lo mismo sucede con todos los genes. La información biológica está contenida ahí, pero no es que la receta de los genes esté escrita dentro de la célula. Perdón, no es que esté la proteína ahí, sino que está en la información de la proteína que se va a producir, ¿no? En este escenario o en estas características, el pastel de limón puede llevarse a cabo y podemos probarlo y ver que sabe a limón y que tiene la consistencia de un pastel,
cuando utilizamos la receta, porque en la receta viene la información y el sabor es el fenotipo. ¿Se entiende esta idea central acerca de la información biológica y cómo se transmite y que puede estar silenciada, digamos, o oculta o en receso, como decía Mendel? Y esa información después la podemos volver a identificar en las siguientes generaciones, porque esa información queda oculta, pero es una información que todavía está por ahí. Entonces, la segunda ley de Mendel fue, esa primera ley de Mendel es la de la segregación independiente, ¿no? De que la información biológica pasa de generación en generación. El segundo concepto que quiere transmitir Mendel en esos trabajos es que los alelos dominantes ocultan la detección de los alelos recesivos, y es lo que veíamos en ese entrecruzamiento de 2 Gs mayúsculas con 2 Gs minúsculas. Toda la información biológica de estas plantas de la siguiente generación es esa combinación de G mayúscula con G minúscula, pero en todos los escenarios la G mayúscula domina sobre el alelo recesivo, que es G minúscula, pero la información biológica aquí sigue, ¿no? Los alelos recesivos se ocultan, pero nunca se eliminan. Y entonces ese entrecruzamiento en la generación bilial 2 vuelve a presentarse como 2 Gs minúsculas por esa combinación de los alelos que pueden presentarse de esas 4 maneras, ¿no? Aunque esta y esta son la misma, en combinación, el orden pues es diferente, ¿no? G minúscula con G mayúscula es diferente que G mayúscula y G minúscula por la manera en la que se heredarían, pero prácticamente son la misma combinación, ¿no? Entonces hay 3 genotipos y solo 2 fenotipos en esta otra generación. Aquí hay solo un genotipo y un solo fenotipo en esta primera generación de transmisión de estos rasgos. Entonces, Mendel hizo muchos trabajos, muchos experimentos para poder identificar la manera en la que se heredan las características de las plantas. Lo escribió para 7 características diferentes, que no solamente iban para el color de la planta, sino para muchas otras características. Y logró identificar la manera en la que se heredan esos alelos, ¿no? Esto ya lo habíamos revisado antes, es una de las primeras descripciones de una enfermedad genética, pero utilizando las características de la herencia mendeliana, ¿no? Archibald Garrott, que es este señor que está aquí a la izquierda, que además también se encargó de describir otras enfermedades llamadas o denominadas errores innatos del metabolismo. Describió por primera vez la alcaptonuria y logró determinar que esta anomalía, que puede manifestarse en 2 o más hermanos, cuyos progenitores son normales o sanos, parece que tienen una forma de presentación compatible con un modo de herencia recesiva, ¿no? En ese momento, en 1902, pues todavía no se sabía en qué cromosoma estarían los genes de la alcaptonuria o el gen de la alcaptonuria, pero pues ya se podría utilizar el concepto de recesividad porque ya había sido descrito por Mendel, ¿no? Yo les decía antes también que probablemente, sí, siempre se le atribuye a Mendel ser el padre de la genética moderna, pero en realidad la genética clínica pues fue tratada por este médico inglés, Joseph Adams, que publicó un tratado de las propiedades hereditarias de ciertas enfermedades. O sea, fue quien ya utilizó los conceptos de patrones de herencia para algunas enfermedades y logró describir en algunas de ellas el patrón de herencia
que todavía se conoce. Si se fijan por las fechas, pues esto sucedió antes de los trabajos de Mendel, ¿no? Él ya tenía una idea cercana a la herencia de algunas enfermedades, y desde antes, y probablemente mucho antes de esto, ya había descripciones de la forma en la que se heredan algunas enfermedades. Por ejemplo, en este caso, Pierre de Maupertuis, que escribe la polidactilia y el albinismo, la polidactilia con herencia autosómica dominante y el albinismo muchas veces con herencia ligada al X y autosómica recesiva. Perdón, Doc. Sí, dime. ¿Joseph Adams es el que se considera el padre de la genética clínica o Pierre de Maupertuis? Pues ninguno de los dos se consideran o los describen como tal. Yo les pongo estos dos ejemplos para que vean que yo ya tenía un buen rato la genética clínica ahí cocinándose, ¿no? Como tratándose de desarrollarse. Pero a mí me gusta más pensar que Joseph Adams es el padre de la genética clínica. Pero es solo una opinión, en realidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con los experimentos de Mendel? No. No, Doc. No, profe. Vamos a revisar ahora la estructura y función del genoma humano para poder entender esa información genética donde está contenida, y hoy día tenemos mucha más claridad de la información biológica de un individuo y a la que colectivamente le llamamos genoma. Y cuando nos referimos al genoma humano, nos referimos al genoma de un individuo de la especie humana, pero también podemos referirnos al genoma de un individuo en específico, ¿no? El genoma de Ariadna, de Eric, de Alonso, María Teresa, etcétera. Cada uno tenemos una colección de información genética individual y diferente que hace que no seamos idénticos los unos a los otros. Entonces, el genoma es la totalidad de la información genética de un individuo o especie, y es la información también contenida para construir y mantener una célula o un organismo. Si se fijan, esta primera definición se refiere como a si se hablara de una biblioteca, y en la segunda se habla de una biblioteca pero que tiene la posibilidad, la capacidad de construir y mantener una célula o un organismo. Entonces, los genomas son la única fuente de información hereditaria o información celular suficiente para los seres vivos. Carlos Alexander. Sí, Doc. ¿El genoma es la única fuente de información para las células? ¿O crees que haya más información en las células para llevar a cabo sus funciones? Qué buena pregunta. Podría decirse que, por ejemplo, las mitocondrias también tienen ADN. Esta es una respuesta. Es como la respuesta que buscaba, ¿no? Exactamente. Sí, el genoma puede distinguirse de dos tipos, nuclear y mitocondrial. El genoma nuclear es en el que están contenidos todos los genes que están en el núcleo, y también hay información biológica en el genoma mitocondrial. Entonces, el genoma humano es el conjunto completo de las secuencias de DNA para el Homo sapiens de esas dos partes, ¿no? El genoma nuclear y el genoma mitocondrial. El genoma nuclear y el genoma mitocondrial tienen grandes diferencias entre sí, que están representadas en estas dos gráficas de pastel, mejor dicho. El genoma nuclear tiene en color rojo el porcentaje, la proporción de información biológica de genes codificantes para proteínas. De genes para RNA y regiones regulatorias está en color
rojo claro, rosa o salmón, que es 4%, y la información del codificante para las proteínas es 1.1%. Van a leer en algunos otros lados 1.5, 2%, nunca más de 2% de la proporción del genoma humano que codifica para proteínas. O sea, imagínense qué tanta información tiene el genoma, y solamente las partes del genoma que se encuentran así relacionadas con la codificación de proteínas es el 1%, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el resto de la información del genoma humano? Regiones de secuencias repetidas de tipo transbosón, que es el 45%, heterocromatina, que es el 6.5%. La heterocromatina está repartida en las regiones del genoma humano que sirven para que se formen los cromosomas, los telómeros y las regiones subteloméricas, y los centrómeros son esas regiones de heterocromatina, que es el 6.5%. O sea, todas estas regiones que le dan forma a los cromosomas corresponden a ese 6.5%, y el 44% corresponde a otras secuencias diferentes, algunas de origen viral, otras estructurales también, otras que son repetidos en el genoma, y que hoy día, cuando analizamos la información genética de un individuo, nos concentramos exclusivamente en este 1.1, 1.5, 2% de información genética, que es la porción de la información genética codificante. Si el conjunto de genes totales, incluidos intrones y exones, de un individuo se le llama genoma humano, a la colección de las regiones codificantes para proteínas les llamamos exoma, que se escribe así, EXOMA. ¿Por qué les hablo de este concepto de exoma? Porque hoy día lo utilizamos con mucha frecuencia para distinguir la región de la información genética que podemos analizar y podemos secuenciar, o sea, leer letra por letra, y utilizamos unos estudios o un estudio que se denomina secuenciación de exoma, que puede ser una secuenciación de exoma completo o puede ser de todos los genes, que son cerca de 25,000, o puede ser un subconjunto de genes que son que no son la totalidad, que pueden ser cerca de 5,000. A este exoma de 25,000 genes le llamamos exoma completo. Le pongo una C aquí de completo. Y este exoma de 5,000 genes le llamamos exoma clínico, como CL para el exoma clínico de 5,000 genes. ¿Se entiende esta diferencia del genoma humano contra el exoma? ¿Puede volver a repetir lo que dijo de el concepto de exoma, por favor? Claro, el exoma se refiere solamente a este 1%, 1.1, 1.5, 2% de la información que está aquí en el pie. O sea, solamente este cachito de información es la que corresponde al exoma. Y puede ser la totalidad de los genes de la información genética de un individuo, que son cerca de 25,000 genes, o puede ser una colección menor de información que corresponde a 5,000 genes, más o menos, que se refiere a la información que hemos relacionado con enfermedades genéticas y le llamamos exoma clínico. ¿De acuerdo? Les decía yo que hay diferencias considerables entre el genoma nuclear, el que está dentro del núcleo de la célula, y el genoma mitocondrial.
Otra de las, la diferencia, pues además de la localización que está en el núcleo o en la mitocondria, otra de las diferencias es que el genoma mitocondrial tiene una proporción muy grande de genes codificantes. A diferencia del genoma nuclear, el genoma mitocondrial tiene un 66% de información que corresponde a los genes que producen proteínas que requiere la mitocondria. Y el 32% corresponde a la información de genes que producen RNAs o regiones regulatorias, y solamente el 2% de la información corresponde a otras secuencias. Este genoma contra este, comparativamente, pues son muy diferentes entre sí. Es porque se cree que en algún punto del desarrollo de nuestra especie, el genoma nuclear con el genoma mitocondrial se unieron con una especie de fusión simbiótica, porque la mitocondria tiene esta gran capacidad de producir energía y producía energía para las células nucleares, y lograron esa simbiosis, ¿no? Esa capacidad de vivir juntos, obteniendo información y obteniendo beneficio uno del otro. Pero se cree que el genoma mitocondrial proviene de una arqueobacteria. No una bacteria propiamente, sino el ancestro de una bacteria que se llaman arqueobacterias, ¿no? Por eso es que el contenido de información biológica es diferente entre el genoma mitocondrial y el genoma nuclear, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se entendió este concepto de genoma humano, exoma completo, exoma clínico, o hay alguna duda al respecto? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok. ¿Todos tienen hasta las 10 para estar conectados, o hasta qué hora tenemos disponible? Nosotros no, sí nos tenemos que retirar a las 10 porque tenemos ahorita examen de farmacología. Ok. Déjenme ver qué sigue y si... Para ver si utilizamos estos últimos 13 minutos. Sí. Ok. Vamos a revisar estas últimas 2 diapositivas y listo. Entonces, la composición del genoma nuclear humano tiene una disposición bien importante. Aquí voy a repetirles de nuevo la información que corresponde a las regiones codificantes. Entonces, esta es la totalidad del genoma humano, que son 3.1 o 3.2. Varía también de donde lo lean, pero 3.1 o 3.2 billones de nucleótidos. Esa es la información que está dentro de un genoma. 3.1 o 3.2 billones de nucleótidos, ¿no? O sea, millones de millón. Y se distribuyen en esta proporción la información relacionada a los genes y las secuencias relacionadas a los genes corresponden a un 25%. Esta es otra forma de ejemplificar ese contenido de información. De ese 25%, en realidad, o sea, como veíamos en la otra gráfica de Pi, el 2%, o que veíamos que era el 1.1%, corresponde a la información de las regiones codificantes, o sea, los llamados exones, ¿de acuerdo? Los exones son esas regiones de información biológica que permiten utilizar la información a la célula para codificar para una proteína, ¿no? Exos de fuera o hacia afuera, intrones que se retienen o que están adentro del núcleo, ¿no?, de la información. Entonces, las regiones exónicas son esta información del 1%, 1.1, 1.5, 2%, y esta información biológica, ¿a qué concepto que les acabo yo de decir corresponde? ¿Al genoma nuclear, al genoma mitocondrial, o a qué grupo de información biológica? ¿Nuclear? Francisco. Genoma nuclear, ¿no?
corresponde al genoma nuclear, pero ¿cómo le podríamos llamar también a esa colección de los exones de un individuo, de toda la información de los exones? Exoma. Exoma, exactamente, ¿no? O sea, justo lo que quiero es que quede claro que esa información de la codificante de la región de los exones, en conjunto se le denomina exoma, ¿no? Y que corresponde a una proporción pequeña de la información genética, pero muy importante. Las regiones de los intrones, promotores y pseudogenes, aquí lo ejemplifican con un 23%, que es la información que está en medio de los exones, como los intrones, al principio, como son los promotores, y los pseudogenes también es el 23%. Entonces, esta parte de la información biológica es la que más hemos estudiado actualmente, es la que utilizamos hoy día para el diagnóstico de las enfermedades genéticas, pero hay información en las regiones intergénicas que podemos distinguir entre dos tipos, repetitiva y única. Esas regiones intergénicas únicas son un tipo de secuencias muy específicas y las regiones repetitivas se dividen en dos tipos, repetitivas en tándem y repetitivas interespaciadas. En tándem quiere decir que van pegaditas una con otra, como si fueran cuentas o como si fueran monedas que van en una pila así o apiladas o una con otra. Y estas regiones repetitivas también forman parte de regiones en el genoma que son útiles. Las que son útiles clínicamente se llaman microsatélites, ¿no? Entonces, las regiones codificantes son útiles clínicamente y las regiones repetidas en tándem, llamadas microsatélites, también son importantes clínicamente. ¿Alguien sabe para qué utilizamos estas regiones de microsatélites? ¿Han oído hablar del uso de microsatélites en diagnóstico o en alguna prueba de la información genética de un individuo? No. Esta información de las regiones de microsatélites se utilizan para identificación humana, porque son repetidos específicos, que por ejemplo yo puedo tener 5 repetidos en una región, Alonso puede tener 8, María Fernanda puede tener 20, Shadani 12, y eso hace que esa individualidad la combinemos con otros repetidos que podemos medir y poder sacar algo que pues coloquialmente se le llama como huella génica o como una especie de código de barras génico, ¿no? Que una persona puede tener un número de repetidos específico que heredó de su papá y otro número de repetidos sobre el mismo gen o la misma región que heredó de su mamá, y con eso podemos hacer la identificación de ese individuo y podemos relacionarla con ese individuo a sus progenitores, ¿no? En eso se basa el análisis que hacemos para la identificación humana, por ejemplo, en los escenarios de asesinatos o de desaparición de individuos. Son el tipo de marcadores genéticos que se utilizan actualmente. Pero no son exclusivamente para identificación humana, también se utilizan para el diagnóstico de algunas enfermedades por repetidos, les llamamos, o enfermedades por expansión de microsatélites, como enfermedad de Huntington, muchas enfermedades neurogenéticas como ataxias espinocerebelosas y algunos síndromes de malformaciones también se requiere el estudio de los microsatélites. Entonces, las dos regiones de información genética que utilizamos hoy día para diagnóstico son las regiones exónicas y las regiones de microsatélites. Los demás, en realidad, casi no se utilizan. Hay un minisatélite que sí se lee para un tipo de enfermedad genética que se llama distrofia escapulohumeral tipo 2. En genética, el nombre de las enfermedades es largo y con números a veces, pero esos minisatélites también se llegan a ocupar para diagnóstico
y nada más. Las regiones exónicas, minisatélites y microsatélites son el tipo de secuencias de DNA que se analizan para diagnóstico. Las regiones CINE, las LTR, las LINS, las regiones de transponsones, esas no se utilizan para el diagnóstico de ninguna enfermedad genética actualmente todavía. Vamos a dejarlo hasta ahí para poder después retomar el concepto de la siguiente clase, que es la compactación del DNA dentro del núcleo. Y tienen alguna duda, tenemos solo 5 minutos para ver dudas sobre lo que revisamos. Yo, profe, había dicho que para el diagnóstico también microsatélite y minisatélite, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. Microsatélites para identificación humana y enfermedades, algunas enfermedades genéticas, y minisatélites con la distrofia escapulohumeral. ¿De acuerdo? Entonces... Profe, ¿esas pruebas de microsatélite también se pueden ocupar para la detección de cáncer o de tumores? No para la detección de cáncer, pero sí los microsatélites se analizan para un tipo de tumores hipermutables, se llaman, tumores hipermutables en el síndrome de Lynch, que es un tipo de alteración en la reparación justo de microsatélites o de regiones de repetidos. Entonces sí, también se utilizan para cáncer. Ok, gracias. De acuerdo. Entonces sería todo por hoy. Esta vez no tendríamos una tarea, pero más tarde les comparto ya la liga del Google, ¿cómo se llama? ¿De Google Classroom? De Classroom, sí, para compartirles las, ¿cómo se llaman? Los libros de donde viene la mayoría de la información que hemos revisado y las diapositivas. Oiga, Doc, otra pregunta. Para la próxima semana, ¿nos organizamos a lo largo de la próxima semana para ver si vamos? Sí, exacto. Como les decía yo, más o menos para el miércoles ya habría que saber bien. Va, perfecto, Doc. ¿De acuerdo? Doc, ¿iríamos en horario separado o todos juntos? Pues yo les decía que para mí es más práctico todos juntos, pero si no se puede y es por separado, pues no pasa nada. Sí, yo le mando mensaje igual como dice Alonso en la semana, para que nos pongamos de acuerdo. Sí, me parece perfecto. Está bien. Listo. Nos vemos entonces. Sale, Doc. Cuídese, bonito día, buen día. Gracias, Doc. Bye. Hasta luego. Doc, ¿a un compañero y a mí nos puede permitir unos minutos ahorita? Sí, claro que sí. Gracias.